Agradecerles a todos los medios de prensa. Siempre asisten con buena voluntad a estas convocatorias para las conferencias que damos aquí en el Partido Libre. Igual que a los reporteros, a los periodistas y desde luego a los propietarios de estos medios que lógicamente están interesados en ver cuáles son las posiciones políticas de este momento difícil que está viviendo la nación hondureña en relación a una crisis económica, política, social, histórica que hoy se ha agravado precisamente por los altísimos niveles de impunidad y corrupción que prevalecen en el país frente al saqueo que tiene Honduras, específicamente de quienes consideramos que son los responsables del atraso de este país. La clase gobernante de Honduras, que tiene el bipartidismo como un instrumento de acción para mantener sus privilegios. Quisiéramos pedirle a los técnicos que nos están ayudando, primero, eso lo puede ampliar más, no lo puede ampliar más. No, entonces, si quiere, apáguelo porque no sirve, no se mira. No se mira, apáguelo. Entonces, apáguelo para que lo vuelva a repetir. Bueno, le voy a ceder la palabra a la abogada Rixi Moncada, de la Secretaría del Partido Libre, para que empiece por dar a conocer un comunicado especial que hemos elaborado para este día de parte del Partido Libertad y Refundación. No sin antes darle la bienvenida también a esta conferencia de prensa a diferentes dirigentes que están aquí con nosotros, que han venido de diferentes lugares de la capital y de sectores políticos, a los cuales agradecemos, especialmente pues, al compañero Miguel Briceño, ingeniero Funes, a Ernesto Paz y todos los demás, siéntanse tomados en cuenta. Tenemos también aquí la presencia esta mañana que agradecemos sinceramente para darle cohesión y unidad a las políticas y a las posiciones nuestras a nivel nacional como partido político, de la jefatura de los voceros de la bancada del Partido Libre. Vamos a empezar por mencionarlos aquí específicamente. El que está ahorita tomando agua, Jorge Cálix. Al de Lempira, Yester Muñoz, gran amigo de su paisano. Yester Muñoz, diputado, ya es segunda vez, diputado, está en el Congreso Nacional. Como mencioné a Jorge Cálix, uno de los diputados beligerantes que está en el Congreso Nacional. Igual que tenemos al compañero Juan Barahona, una personalidad ya conocida en el mundo social y político del país. Carlos Zelaya, mi hermano, que tiene una larga lucha política, tanto en el Partido Liberal como después en la Resistencia y en el Partido Libre, que hoy es diputado también al Congreso Nacional. Faltan, entiendo yo, dos voceros de la bancada que todavía no han llegado, que es Patricia Murillo, que es representante por el sector de San Pedro Sula, y Edgardo Casaña de Santa Bárbara, que es el secretario de esta junta directiva de la bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. Recuerden que nosotros tenemos una bancada de 30 diputados en el Congreso Nacional, y de los cuales aquí también nos honramos en presentar a quienes nos acompañan. Dame los nombres ahí. Edgardo Castro, levante la mano, Edgardo, para que lo conozcan. Aníbal Mía, levante la mano, Aníbal. Brian Rubí, aquí, y Grimaldi Paz, aquí con nosotros. Gracias por estar acompañándonos en esta conferencia de prensa con el fin de plantear nuestra posición política, por qué Libre no está en ese diálogo nacional que consideramos una nueva burla para el pueblo hondureño.
Entonces le ruego poner atención especialmente a los compañeros invitados que están allá atrás, por favor, que están atrás, para que pongan atención y podamos empezar brevemente a darle unas palabras iniciales, a darles información, a darles documentos y después que ustedes puedan hacernos las preguntas que ustedes consideren convenientes. Tiene la palabra la abogada Rixi Moncada. Libre exige al dictador que usurpa las funciones de presidente que renuncie de inmediato y convoque a elecciones libres y transparentes. El diálogo del bipartidismo inicia con un decreto afirmando que el gobierno es constitucional, desconociendo la reelección ilegal, el crimen del fraude electoral, los asesinatos y los presos políticos. Libre convoca a diálogo con el pueblo. El decreto de la comparsa, negociado por el bipartidismo con Juan Orlando Hernández, afirma en su segundo considerando que el gobierno es constitucional y está debidamente reconocido. Luis Zelaya y Salvador Nasralla aceptan de inmediato este decreto y se olvidan que Jo surgió de una reelección ilegal, de un fraude electoral y de unas elecciones que no fueron libres ni transparentes. El bipartidismo, después de varios meses y 15 reuniones de prediálogo, donde han debatido y repetido hasta la saciedad que las resoluciones serían vinculantes, ahora acepta el consenso, entregando a Jo el poder de veto de las resoluciones. O sea, solo se va a aprobar lo que disponga la dictadura. Se trata de un consenso de cúpulas en el que unos cuantos individuos se toman la prerrogativa de vender los más altos intereses del pueblo hondureño. Ese consenso no cambiará nada en Honduras. Está diseñado para preservar un régimen criminal y de saqueo dirigido a terminar de destruir nuestra patria. Es evidente que el bipartidismo está dando pasos para reconfigurar la estructura de poder político en Honduras y para mantener incólume el sistema oprobioso de privilegios y corruptelas que ha destruido la vida de los hondureños por más de un siglo. Con esta estratagema vil, disfrazada de civilidad y buenas intenciones, se impone el robo de la voluntad popular perpetrado en 2013 y 2017. Y en la práctica se dan por finalizados los casos de asesinatos y la injusta prisión de compatriotas por razones políticas. El decreto no es vinculante porque no menciona ni asume ningún compromiso el Congreso Nacional, único poder del Estado facultado para aprobar las leyes con carácter obligatorio. Para el Partido Libre, este decreto es absolutamente inaceptable, pues deja intacta la estructura de impunidad que ejecutó el crimen del fraude el domingo 26 de noviembre. Libre no participa de esta burla al pueblo hondureño porque desde el 7 de febrero pasado expusimos por escrito las condiciones previas para un verdadero diálogo a través de un mediador vinculante. El documento fue entregado públicamente al representante de las Naciones Unidas, señor Igor Garafulik. Acompañamos copia y un resumen a continuación. Primera condición: la instalación de una comisión especial integrada por la alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos en Honduras con la finalidad de que investigue los asesinatos, agresiones y demás violaciones a los derechos humanos ocurridas durante todo el periodo postelectoral, que identifique a los autores y presente públicamente las denuncias para que a su vez se acuse a los responsables, que se escarcele de forma inmediata a los presos políticos y de conciencia víctimas de la fabricación oficial de juicios. Segunda condición: derecho a la verdad,
El pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad de por qué el sistema de transmisión se cayó y se reinició 640 veces, según lo estableció la auditoría acotada que practicó la misión de la OEA. ¿Por qué hubo y cuál es el impacto de las intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático? ¿Y por qué la eliminación intencional de rasgos y rastros digitales? Para conocer la verdad es imperativa la práctica de una auditoría forense al sistema, a la documentación electoral total y sus resultados, por un ente u organismo imparcial, designado por cada una de las partes. Es inaceptable que un crimen electoral, cuya consecuencia es la alteración de la voluntad popular y la imposición de un presidente espurio, quede en la impunidad. Aceptarlo equivale a validar el hackeo y la burla al sistema de democracia electoral. Tercera, no confiamos en la palabra ni la firma de Juan Orlando Hernández, porque tiene una larga historia de mentiras e incumplimientos. Tampoco confiamos en la institucionalidad del país, que únicamente atiende las órdenes e instrucciones del presidente impuesto y actúa públicamente bajo su control. Las reformas electorales, que incluyen un nuevo censo electoral, una nueva tarjeta de identidad, la segunda vuelta, un sistema de justicia electoral y un nuevo Tribunal Electoral y Registro Nacional de las Personas, constituyen una condición sine qua non en este proceso. Cuarta, las partes de este conflicto, Juan Orlando Hernández y la alianza de oposición, deben designar como mínimo un mediador. Quinta, el plazo para el proceso de mediación debe ser de 30 días hábiles y no 6 meses en prediálogo. Comprobado el triunfo de la alianza, proceder a entregar la presidencia a su legítimo ganador, Salvador Nasralla. Y en caso de no aceptar el resultado, número 1, la celebración de un nuevo proceso electoral propuesto por el secretario Almagro con base en la Carta Democrática. Número 2, la aceptación y celebración de una segunda vuelta. O, número 3, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente originaria previa a una consulta popular o plebiscito. Sexta, aprobación de una ley especial en el Congreso de la República, la cual debe incluir una cláusula de sanciones políticas, económicas y sociales en el marco de la Carta Democrática Interamericana para el caso de incumplimiento por parte de Juan Orlando Hernández. El Partido Libertad y Refundación Libre iniciará a partir de este momento asambleas en los 18 departamentos para establecer un verdadero diálogo con el pueblo y continuar con el proceso de organización de los comandos insurreccionales bajo el método de la no violencia activa, con el fin de llevar nuestra lucha a la victoria. Libre reitera que la única solución frente a la grave crisis que vive Honduras pasa por obligar al dictador que usurpa las funciones de presidente que renuncie de manera inmediata y que convoque a elecciones libres y transparentes para reconstruir el Estado de Derecho, que hoy es una fachada al servicio de los intereses de una clase económica gobernante que ha saqueado impunemente el Estado. Libre exige libertad inmediata para Edwin, Raúl y todos los presos políticos de la dictadura. Tegucigalpa, MDC, 14 de agosto de 2018, José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general. Este ha sido el comunicado oficial
Por parte de Libertad y Refundación va el coordinador general Manuel Zelaya Rosales a expresar parte de este comunicado, pero en el cual ha asentado los precedentes del por qué no participan en el diálogo nacional o por qué no se incluyeron en esas 15 reuniones previas. Escuchamos a Manuel Zelaya Rosales. Estos documentos fueron presentados al representante de Naciones Unidas, el señor Igor Garafulik. Fueron presentados desde el 7 de febrero. Tienen la firma de Guillermo Valle, tienen la firma de Salvador Narrala y tienen la firma de este servidor de ustedes. Desde ese día que estábamos en la calle luchando, movilizados contra la dictadura, Libre no ha cambiado un solo milímetro, una sola coma, una sola letra de su posición en busca de soluciones a la crisis social, política, económica y ahora sumada electoral en que vive nuestro país. Y solo se lo queremos demostrar aquí en pocas y en breves palabras. Vamos a mostrar los documentos. Este fue el primer punto que planteamos en ese documento, que es la instalación de una comisión para velar por los derechos humanos. Esto ni siquiera ha sido tomado en cuenta. Vamos al segundo. Vamos al segundo, a la segunda filmina. Bueno, la segunda filmina. Ok, entonces yo me voy a remitir aquí está. El pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad, dice, y por qué el sistema de transmisión se cayó y se reinició 640 veces. Es imperativa la práctica de una auditoría forense y se necesita entonces que este pedido para investigar el fraude se convierta en una realidad. El número 3, si no lo podemos ver aquí en el número 3, las reformas electorales pasan precisamente como una condición necesaria para cualquier ejercicio político que venga en el futuro. Número 4, las partes de este conflicto deben tener como mínimo un mediador y tener derecho a veto hasta la aceptación recíproca del mediador. En el mediador era que se daba un derecho a veto, no en las resoluciones del mediador, que deberían de ser de carácter vinculante. Sigamos, quinto. Fíjense bien qué importante es este punto quinto. El plazo para el proceso de mediación debe ser de 30 días. Y comprobado el triunfo de la alianza, procederá a entregar la presidencia a su legítimo ganador, Salvador Narrala. Y en caso de no poderse determinar con certeza, como lo dijo la OEA, que nos negó directamente el triunfo al decir que hicieran nuevas elecciones, no quiso reconocer que la alianza de oposición ganó las elecciones, pero sí pidió que hicieran nuevas elecciones. En caso de que no se pudiera determinar el ganador del proceso, inmediatamente se debe pronunciar el supuesto diálogo que se debería de montar, que era un diálogo con un mediador vinculante, se debería de enfocar en 3 puntos. Primero, la celebración de un nuevo proceso electoral. Segundo, la aceptación y celebración de una segunda vuelta. Tercero, la convocatoria para reconstruir el Estado de Derecho de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, previa a una consulta popular. Quinto, sexto. El siguiente sexto. El cumplimiento de estas condiciones de mediación, dice, debe asegurarse mediante la aprobación de una ley en el Congreso de la República, la cual debe incluir una cláusula de sanciones políticas en caso de incumplimiento. Podía proyectarme el documento que se envió a Igor Garafulik en esa fecha con la firma de Narrala, de Guillermo Valle y de su servidor. Denle la segunda página.
a la tercera, ahí está la firma. Este documento el 7 de febrero fue calcada su firma con responsabilidad, y después han cambiado esas posiciones por la alianza de oposición contra la dictadura. O sea, había un posicionamiento claro de Libre dentro de la alianza. Entiendo que el Pino, Guillermo Valles, por eso se retiró. Al principio había asistido a las reuniones del diálogo, porque consideró que no reunía las condiciones para cumplimiento y las garantías que el pueblo hondureño estaba exigiendo. Podemos ver el siguiente documento. Son dos documentos. Este es otro documento que se llama El diálogo no es aceptable si no incluye la mediación y resultado vinculante. También fue firmado por Narrala, fue firmado por Guillermo Valles y su servidor. O sea, con esto terminamos esta breve presentación para pasar a las preguntas y respuestas, no antes sin decirles lo siguiente. Nosotros no hemos cambiado ni modificado nuestras posiciones por una sola razón, porque Libre, desde el principio, toda su conducta, igual que su servidor, aún en el golpe de Estado que me sacaron a balazos de este país sin juicio, sin respetar la presunción de inocencia, sin debido proceso, sin llamarme absolutamente a ninguna audiencia pública ni privada, de ese crimen que está impune, que es el golpe de Estado militar, aún en esa ocasión, privilegiamos el diálogo a través de un mediador que fue el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez. Ustedes lo han de recordar. ¿Qué pasó con nuestras experiencias? En ese sentido, que estamos totalmente convencidos que la comunidad internacional no tiene garras ni dientes. Y si no se le da autoridad a los mediadores pueden decir lo que quieran y nadie la va a atender si no hay voluntad política para atender. En vista de todos los engaños y de todas las mentiras continuas que ha hecho el golpismo contra nosotros que hoy gobierna este país, de todas las firmas de documentos que se han hecho, el acuerdo de garantías mínimas con el programa de Naciones Unidas y con la comunidad internacional y avalado por los Estados Unidos, no tuvieron ningún respeto para ello, absolutamente. Lo firmó Juan Orlando y no hizo una sola acción de todo lo que firmó en el 2013. El acuerdo de reconciliación democrática firmado en Cartagena de Indias, firmado por el presidente Juan Manuel Santos, Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro, Porfirio Lobo Sosa y su servidor, y refrendado por 33 presidentes de América Latina para que Honduras pudiera regresar al concierto de las naciones, aprobado por la OEA para que Honduras se le quitara su prohibición de estar en la OEA. Tampoco lo reconocen y Juan Orlando se ha negado permanentemente a reconocerlo. Imagínense qué estado el que vivimos nosotros. No respetan absolutamente nada, ni los acuerdos internacionales, ni los acuerdos nacionales, y mucho menos la Constitución de la República. Constitución la han violado desde el golpe de Estado hasta la fecha cuantas veces han querido. Entonces usted me pide que yo tenga confianza. Bueno, yo les planteé desde el principio, Libre lo planteó. Vamos a un diálogo, nombremos un mediador, que sus resoluciones sean vinculantes, porque no confiamos en ustedes, porque no les creemos, porque ustedes dicen y no cumplen, firman y no cumplen las leyes, no cumplen la Constitución, así han saqueado este país y así se mantienen a través del fraude y golpe de Estado. Entonces, nosotros planteamos una solución. 6 puntos que en aquel momento los aceptaba Salvador Narrala y ahora entiendo que ya no. Ahora acepta un decreto que hizo el dictador, el cual, con nuestro amigo Luis Zelaya, han dicho que es aceptable para ellos. Ese decreto del dictador dice claramente que su gobierno es constitucional y que está reconocido por la comunidad internacional.